Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de reflexión, debate, crítica y polémica de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema fundamental, aunque apenas tenemos grandes trazos de lo que va a ser la propuesta del Ejecutivo en materia, digamos genéricamente, de reforma electoral. Tiene varios aspectos, se puede olvidar alguno de ellos. Yo destaqué sobre todo, bueno, algo bastante patético, la elección por la masa, como estaba ahorita, como estuvo ayer la masa en el momento de la revolución. Hay que les pregunten qué consejeros quieren para la reforma, para el INE, pues yo quiero a Juana, Pedro. Y la otra parte que me dio mucho la atención es el tema de los plurinominales, porque tienen una idea de desaparecer. No los plurinominales, que es un método, sino la proporcionalidad del voto, que es el objetivo que se ha venido ganando desde el gobierno de López Mateos, cuando surgieron los diputados de partido. Es decir, trata este gobierno de remontarse exactamente al año en que nació su dirigente Andrés Manuel, a Ruiz Cortines. Bueno, es una especie de introspección al origen, ¿no? Al año 52, si quieren, del siglo pasado. Es mi opinión. A ver, Hugo, ¿por qué no vamos viendo el tema? Hugo Concha, conocido constitucionalista. ¿Cómo lo ves el tema? Gracias Porfirio por esta honrosa invitación. Me da muchísimo gusto compartir mesa con mi muy ex querido consejero. Compartimos algunos años de trabajo en el IFE. A mí no me tocó el INE, me tocó el IFE. Y también mucho gusto de estar con Francisco, que hace muchos años que no nos veíamos, Francisco. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Marco Antonio. Te mando un abrazo, Porfirio. Igualmente, gusto de saludarte. Marco, qué gusto verte. Entonces, volviendo a tu pregunta, Porfirio, pues en principio a mí me suena, y lo voy a decir con todas sus letras, una propuesta descabellada, ¿no? Una propuesta que si bien habría que conocer a detalle, obviamente, porque solo se anunciaron los grandes temas de color, como se suele decir en el periodismo, ¿no? Que llaman la atención, que gustan, que son estos que tú acabas de decir, pues si nos quedamos con eso, la verdad la cosa suena complicada. Y suena complicada, yo nada más dejo así un poco como provocación, porque seguramente de aquí nos seguiremos, porque la parte de elegir a las autoridades electorales, la parte de elegir a los árbitros, pues no es una fórmula ni muy utilizada en el mundo. Se utiliza para algunos jueces en algunos países. Sabemos que en Estados Unidos en algunos condados eligen a sus jueces, pero no mucho más allá de eso. Y en autoridades electorales prácticamente es una figura que no existe. Creo que Bolivia tiene ahí algunos experimentos, también con sus jueces constitucionales, pero no mucho más. No es ni lógico, ni suena una buena fórmula que se elija a los que van a fungir como árbitros. Si lo que tú quieres es tener a ciertas personas imparciales, ciertas personas que logren distanciarse de los intereses partidistas, pues tienes que justamente diseñar un método que se aleje del calor de los partidos políticos, del calor de las elecciones, y crear algún mecanismo justamente indirecto, ¿no? Como el que tiene México, ya sea tanto para los consejeros electorales o bien para los magistrados del Tribunal Electoral, en donde estas personas, una vez que son electas, pueden pues distanciarse, tomar la distancia necesaria para llevar a cabo su desempeño de una manera correcta y eficaz. Entonces, me parece que esa primera parte además se vuelve muy complicada porque no es simplemente de mover dos rengloncitos de nuestra Constitución. La verdad de las cosas es que plantear que se va a elegir a las autoridades electorales implicaría una reforma de fondo en todo el diseño del sistema electoral. Y eso, francamente, de las instituciones electorales, y esto, la verdad de las cosas, pues ni se ha dicho, ni veo yo cómo se la van a imaginar hacerlo. Entonces, me parece en ese sentido un tanto descabellada, exagerada, y que va muy a tono de, eso sí, gustar a la gente que no es especialista, que no entiende la materia electoral, en este contexto que se ha dado en los últimos meses de desprestigiar el trabajo de las propias autoridades electorales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues suena bien. Recuerdo aquel video que pusieron en redes el propio presidente del Congreso, antes representante del partido en el INE,
Gutiérrez Luna, en que va al metro a preguntarle a la gente qué le parece el proceder de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, o sea, cosas totalmente fuera de lugar, y obviamente a esa cadena se unen las declaraciones últimas en Sonora del secretario de Gobernación. Entonces, hay que entenderlo como parte de una estrategia que trae muy claros sus objetivos, pero que la propuesta en sí misma, por lo menos como se ha aventado, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Eso por lo que toca a la elección de las autoridades electorales o de los máximos órganos de dirección de estas. El tema de la representación proporcional creo que va por otra línea, y si quieres paro aquí para obviamente oír a mis compañeros de mesa. Bueno, ya este tema de la elección en la calle no tiene sentido porque ciertamente, como dice Hugo, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos lugares, porque es un país muy federal, hay tradición en estados de elegir jueces, pero en urnas no se les va a ocurrir a mano alzada. Y en otros hay la tradición de nombrar fiscales. Yo siento que es mayor la tradición de nombrar fiscales que de nombrar jueces, pero en fin, es lo mismo. Yo quisiera preguntar a nuestro amigo Marco Antonio Baño, ¿cómo andamos en el tema? Vamos a ir uno por uno. Desde luego, pues, se puede volver a seguir hablando del, del, del tema de la elección de los miembros del Consejo del INE, que es en el fondo una manera de probar la autonomía del INE, la quieren terminar, es el fondo del problema. Pero me interesa saber de otra propuesta muy a brochazos gordos que hizo el presidente. Dice, bueno, ¿qué tanto hay que centrar en el presupuesto del órgano electoral? Se dice que se revisará por mitad. Y luego habla de federalizar el tema electoral. Bueno, este uso de la palabra federalizar es que se ha dado en México es falso. Se llama federalizar cuando en realidad se le quita poderes a los estados. Es antifederalizar, es centralizar. Desde la reforma de cuánto fue el 2017, el INE es realmente un órgano nacional. ¿Cómo ves tú esta reforma del INE y esta aparente reducción de costos? Bueno, primero, muchas gracias, maestro Porfirio Muñoz Ledo, por la generosidad de invitarme a su destacado programa, y por supuesto un enorme gusto estar con Hugo Concha y con Paco Burgoa. Yo lo veo de la siguiente manera: como bien lo menciona usted, a partir del año de 2014, el Instituto Nacional Electoral se convierte en una institución que, en mi opinión, no es totalmente nacional, porque hay todavía muchas atribuciones que tienen los órganos electorales de los estados, y donde, si bien el artículo 116 constitucional le da cierta autonomía a los órganos electorales de los estados, esa es una autonomía acotada, porque al final de cuentas el INE supervisa prácticamente todas las actividades que desarrollan los órganos electorales, y no solamente las supervisa, sino que se las tiene que autorizar. Así se trate del PREP, así se trate de la documentación electoral de las elecciones locales, en fin, el conjunto de tareas que le reservó la ley a los órganos de los estados son supervisadas y autorizadas por el INE. Entonces, en mi opinión, es una autonomía que, aunque está plasmada en la Constitución, por la vía de los hechos, el INE ejerce una supervisión que es mucho más intensa. Ahora, si bien es cierto que el órgano nacional tiene la posibilidad ahora de organizar total o parcialmente elecciones de carácter local, y en función de eso, pues podríamos decir que se trata así de una institución de carácter nacional, pues es un hecho que la nueva propuesta que se está planteando, que es la de subsumir a los órganos electorales de los estados en el INE, es una propuesta que de entrada no cumple con el propósito que está planteando el presidente de la República, que consistiría en disminuir los costos de las elecciones. Y no la cumpliría porque el INE, con la estructura que tiene actualmente, no podría organizar las elecciones municipales. Ese es un tema técnico que ya está muy estudiado. El INE tendría que crecer, yo diría, más o menos en un 50% del tamaño que actualmente tiene, para poder cumplir con las actividades de las elecciones municipales. Y adicionalmente se tendría que pensar en rehacer todas las geografías electorales. ¿Cómo le vamos a hacer, por ejemplo, con los cómputos de municipios grandes
como León, Guadalajara. Los hacemos por partes en el número de distritos electorales federales que haya en Guadalajara o en los que haya en León o los que haya en la Ciudad de México o en Monterrey. Es esa parte como que es, digamos, de los temas que tendrían que ser revisados. Y por otra parte, pues efectivamente hay mucha razón cuando se dice que en lugar de federalizar, estamos centralizando, estaríamos concentrando las funciones que le corresponden a las entidades federativas a través de sus instituciones electorales para renovar a los poderes públicos locales que se deben a las elecciones. Aquí lo que se está queriendo es simplemente centralizar todo en el Instituto Nacional Electoral, pero en mi opinión también es un tema que tendría que verse a la luz de otro problema más fuerte, que es el hecho de que los órganos electorales de los estados, con todas las limitaciones presupuestales, con las problemáticas de orden técnico que enfrentan, etcétera, pues finalmente son un pararrayos de la conflictualidad de las elecciones locales. Toda la conflictualidad la tendríamos que traer hacia el centro. Entonces, si hay un problema en un municipio alejado de Chiapas, o en uno de Oaxaca, o en uno de Michoacán, en uno de Hidalgo, todo vendría hacia el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que es un tema donde el presidente de la República, si bien deja ver un conjunto de propuestas que podría él plasmar en una iniciativa que habría que verla, pues me parece que lo hizo primero enojado, se veía enojado el primer mandatario, y lo hace además en el entorno de una sentencia donde el Tribunal Electoral le dice que el decreto por el que se reinterpretó el concepto de la propaganda gubernamental no puede ser aplicado durante el periodo de la revocatoria de mandato, y menos aún durante las elecciones, las campañas de las elecciones locales que empezaron el pasado 3 de abril. Entonces el presidente lo que hace es sacar este paquete de propuestas donde nos dice que quiere elegir por voto popular a los consejeros y magistrados, nos dice que quiere desaparecer las pluris y nos dice también que quiere centralizar al órgano electoral. Yo creo que es un conjunto de propuestas que hizo el primer mandatario que estaban más en la animosidad que tiene contra el INE y contra el Tribunal Electoral que un conjunto de propuestas basadas en un análisis técnico adecuado de lo que podría ser más funcional para el sistema electoral mexicano. Un desahogo tropical, ¿verdad? Yo digo que sí, maestro. Oye, pero me interesa una pregunta. Dice textualmente el presidente que debe desaparecer las OPLES. Y luego dice que debe bajar el presupuesto de 20 millones a 10. Ahora, ¿las OPLES quién las paga? Las pagan con el presupuesto de las entidades federativas. Es un procedimiento similar al del INE, se aprueba en los congresos locales y se suministra mensualmente a través de la Secretaría de Finanzas de los gobiernos de los estados. Entonces, pues entonces hay federalismo ahí. Diga, como tú dijiste muy bien, no es plenamente nacional el INE, sino hay una especie de corresponsabilidad con los gobiernos de los estados. Y sin embargo, eso funcionó muy bien en las últimas elecciones. Sí, es un hecho anticlimático. Las más complejas de la historia, había gobernadores, congresos locales, una gran cantidad de municipios. Con el sistema actual funcionó. No recuerdo una queja importante sobre el proceso electoral. Entonces, ¿cómo atacar un procedimiento que globalmente funcionó y que es muy complejo? Y cuando habla de federalizar, está desfederalizando, está quitando responsabilidades correlativas a los órganos electorales locales. A ver, Paco Francisco Burgoa, perdón. ¿Cómo estás? Bien, Porfirio, con el gusto de saludarte, estar nuevamente aquí en tu programa. Y por supuesto, saludando también a mis colegas y amigos Hugo Concha y Marco Baños. Un abrazo. Vamos a entrar a las plurinominales. Se trata de terminar con las pluris, pues sí, es un método. Pues se trata de acabar con la proporcionalidad, que es el objetivo. ¿Por qué no tratas el tema? Por supuesto, digo, ya ahorita ya tanto Hugo como Marco pues ya dieron todo este bosquejo de esta propuesta del presidente, como lo dirías, Porfirio, este desahogo tropical, porque realmente un análisis técnico de momento no lo tiene.
el presidente dijo que después de la jornada de la revocación de mandato, él estaría ya enviando a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen esta propuesta, que solamente dio estas ideas la semana pasada, que él estuvo ahí mencionando durante su conferencia matutina. De ahí que el hecho de que esté analizando si en su propuesta pretende eliminar las plurinominales, pues indudablemente eso nos va a dar un motivo para hacer estas reflexiones ahorita. Ahora, el hecho de eliminar las plurinominales en ese supuesto, indudablemente lejos de estar beneficiando a nuestra democracia, a nuestro sistema representativo, sería un paso totalmente hacia atrás, porque el sistema de representación proporcional permite que las minorías puedan tener una representación en el Congreso, permite que las decisiones que se tomen al interior de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, puedan contar con una legitimación desde el momento que todas las voces van a tener la posibilidad de ser escuchadas, que aunque a lo mejor los votos no les favorezcan, pero finalmente las minorías también tienen una gran participación como un medio de control político en temas, por ejemplo, en donde las mayorías parlamentarias imponen decisiones y que son decisiones que luego están totalmente cuestionadas en los procesos legislativos, que tienen dudosas cuestiones de constitucionalidad y que por eso se presentan por las minorías las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pensar en eliminar la representación proporcional, pues también sería una forma de eliminar esas voces desde el Congreso, esas voces minoritarias que permitan también ejercer estos medios de control de la constitucionalidad. Ahora, el hecho de que realmente pudiera estarse discutiendo en el Congreso, digo, cuando menos hay que recordar que esto se trataría indudablemente de una reforma a la Constitución, y tanto Morena con sus aliados no cuentan con los votos necesarios, con las mayorías calificadas en diputados y en senadores para poder aprobar este tipo de reformas. Inclusive, Porfirio, si se tratara de estar modificando el sistema de elección de los legisladores, pues yo diría, ¿por qué mejor no eliminamos a los que se eligen por el principio de mayoría relativa y únicamente dejamos a los que van a ser electos por la representación proporcional? Así podría existir la posibilidad de que haya una representación pura de todos los partidos políticos al momento que se están emitiendo una forma de votos proporcional por parte de toda la ciudadanía. Creo que sería más viable estar eliminando los de mayoría relativa que pensar en eliminar a los plurinominales. Está muy bien tu reflexión. Y hay distintos métodos para que haya una representación todavía más proporcional. Hay métodos y el objetivo ideal de la metodología electoral es que el número de diputados por partido, senadores, sea lo más parecido al número de votos que obtuvo. ¿Entiendes? Que sea lo más representativo de lo que hay en las urnas. A ver, Hugo, ¿cómo es este tema de mayorías y minorías? A ver, es un tema interesantísimo y muy en la línea de lo que acaba de decir Francisco. Perdón. Y yo creo que la verdad de las cosas es que uno de los grandes avances que tuvo el sistema electoral mexicano fue justamente cuando se introduce el sistema mixto de elección. Son más las ventajas que nos trajo que obviamente las desventajas. Creo, y ese es un tema que quizá está ahí puesto y no se ha tocado con la suficiente claridad, que a lo mejor se abusó del sistema de representación proporcional, sobre todo en la reforma que lo introdujo en el Senado de la República. Creo que ahí es donde en todo caso hay una discusión mucho más interesante que llevar a cabo sobre la pertinencia o no de este sistema mixto. Sobre todo si no tenemos el análisis o las consideraciones de cómo queremos considerar a la Cámara Alta, al Senado de la República en la actualidad. Sabemos muy bien que el Senado de la República fue instaurado en México a la copia del sistema norteamericano como la Cámara que representaba los intereses de manera equitativa de todas las entidades federativas. Y por muchísimos años así se mantuvo. Se supone, todavía hay quienes siguen opinando que sigue siendo la Cámara que representa las entidades federativas y lo hace con la parte de los senadores de mayoría y de la primera minoría.
pero al introducir al cuarto senador, al cuarto que entra por representación proporcional de una lista nacional, pues claramente quebramos, hubo una ruptura clarísima en esa naturaleza o en esos objetivos que cumplía el Senado de la República. A mí me parece que ahí más bien fue un abuso por parte de los partidos políticos para obtener unas sillitas más y unas posiciones más en el Senado. Yo ahí llevaría la discusión, creo que ahí sí podríamos pensar en que desaparecer a los senadores de representación proporcional. Yo nunca les he encontrado mucho sentido más que los puestos de consolación que tienen los políticos que están terminando su periodo, ¿no? Entonces, ahí creo que esta discusión puede ser más pertinente. En la Cámara de Diputados, la verdad de las cosas es que no. Realmente, si tenemos una lógica de qué necesita y puede tener México en su Cámara representativa básica de pueblo, es decir, desde el punto de vista de cuántos representantes deben existir por cada número de población, pues con eso finalmente se puede jugar muy bien y continuar con un sistema mixto. La propuesta de Francisco es sin lugar a dudas muy interesante, de mejor desaparezcamos la mayoría. A mí siempre he pensado que, pero eso sí creo que llevaría otra vez, como decía yo cuando hablaba de la elección de las autoridades, llevaría a reformular y repensar todo el sistema electoral en su conjunto. No es porque no estoy en contra del mismo, pero creo que sí ya nos lleva a una dimensión de análisis de otro tipo y mucho más profunda, ¿no? Porque efectivamente empezaremos a jugar más con lo que tienen otros países, sin lugar a dudas, con sistemas que buscan la proporcionalidad de las fuerzas políticas existentes y obviamente habría que decidir cómo las queremos, listas abiertas, listas cerradas, listas cruzadas, todas las distintas combinaciones que se dan para que esto finalmente también sea un sistema que se acerque de alguna forma a las preferencias de la población. Y eso, como digo, simple y sencillamente, así lo anoto, pues ya en la Cámara de Diputados sí nos llevaría a una reflexión de otro tipo si nos vamos por ese camino. Esto quiere decir que yo no comparto la propuesta de reducir a los diputados de representación proporcional. Han funcionado bien, siguen funcionando, le siguen dando una vida, como muy bien explicaba Francisco, una vida plural a nuestra Cámara de Diputados y yo creo que la tenemos que mantener. Hay ahí intermediamente una propuesta que hace algunos años también se planteó, no de desaparecerlos, sino de disminuirlos. Y eso otra vez, pues es un poco jugar, ¿por qué? ¿Qué tipo de Congreso, qué tipo de Cámara de Diputados queremos? ¿Qué tan grande la necesita el país, ¿no? Y ahí, si vamos a esa reflexión, pues más bien otra vez habría que considerar si la tenemos que disminuir, pues la tenemos que disminuir parejo, ¿no? Yo también diría también con los de mayoría. Creo que con eso apunto en este tema. Bueno, voy a echar mi baza. El tema de los senadores es consubstancial al régimen federal, la representación igual por cada entidad federativa en un órgano del Poder Legislativo, que es el Senado. No hay muchos países federales contra lo que se cree. En la Unión Europea nada más hay 3, que es Bélgica, Austria y Alemania, nada más. Ningún otro es federal. En América Latina hay 4 o 5, pero en fin. Entonces es muy fácil focalizar el tema. Desde 1824 nacen las entidades federativas formalmente y es 2 senadores por estado. 2 senadores por estado. Ahora esto se destapó por, como tú lo llamas, abuso de los partidos. Y es un monstruito el Senado. Un monstruito que no sabes qué es una amiba, pues una célula, pues un molusco, ¿no? Y bueno, yo he estudiado mucho el tema y, por ejemplo, voy a dar una fórmula que propuse desde la última reforma electoral importante, cuando eran titulares de los partidos, recuerdo Oñate y el propio Calderón Felipe. Es muy sencillo, tú pones 4 senadores por partido y haces, ¿cómo se llama? El resto mayor, coeficiente natural el resto mayor. Entonces tú tienes vale 25 cada uno, 25 cada senador. Y tú vas tomando los, si tienes 50%, te llevas 2. Y el resto mayor. Hicimos varios ensayos sobre votaciones, 2 ocasiones históricas, y nos salió a la perfección el tema de la proporcionalidad. No sé si me explique. Votas en urnas, en cada estado, partido, tienes resto mayor, cociente natural y resto mayor. Esto es
cada uno tiene un valor y lo que le queda se suma para el segundo y el que va teniendo el segundo, tercero, cuarto lugar es un reparto excepcionalmente exacto. Es que no hay intención. Y otro tema que dijiste muy bien, es un proceso histórico. Es un proceso histórico. La representación proporcional nace por una necesidad curiosa. Soy medio historiador de esto. ¿Por qué López Mateos va a salir de viaje y dar la vuelta al mundo? Entonces alguien inteligente dijo, Rey se lo leo decir en honor de él, se lo anota a sí mismo, porque él fue diputado en el segundo periodo de López Mateos, y no lo dudo, se necesitaba una visión. Dice, no, ¿cómo va a ir el presidente a viajar a todo el mundo y a Europa? Le van a decir que no es un país democrático. Se le ocurrió a los diputados de partido, creo que era con 1% del voto. Ya metieron a Lombardo Toledano, a Crisler, a Cruzán, de los dos lados que existen, entonces que era el PAN y el Partido Popular Socialista. Pero avanzó y avanzó, y esto es irreversible. ¿Qué piensas de este asunto todavía de las pluris, querido Marco Antonio Valle? Gracias, gracias, maestro. Bueno, yo creo que el tema de las plurinominales, como surgió y como usted lo ha narrado con esa enorme precisión que usted tiene para analizar las cosas, surgió justamente para que logremos tener una representación de los diversos sectores de la población, de los diversos segmentos de la población. Ahora las plurinominales han servido incluso para que muchos grupos de la sociedad que históricamente se habían excluido de alguna representación la tengan por la vía de las plurinominales. Ahí están las cuotas que se metieron ahora de las personas que tienen discapacidad, de los grupos de indígenas, de toda esta lucha que las mujeres siguieron hasta que se pueda tener la paridad en la postulación de los cargos y ahora en la ocupación también de los cargos. Y también ya algunas cuotas que se han ensayado para que los jóvenes estén representados en la postulación de las candidaturas. Entonces, desaparecer las plurinominales significaría, primero, que esas posibilidades de representación, como han dicho todos ustedes, pues no existiría, no habría posibilidades de que tuviéramos esa representación. Y por consecuencia, sería el partido mayoritario. Ahora Morena tiene, por la coyuntura histórica, la posibilidad de ganar por vía de mayoría relativa, pues prácticamente la gran mayoría, si no es que todas las diputaciones y las senadurías de representación proporcional, de mayoría relativa. Entonces, volveríamos monocolor a las cámaras y eso sería, en mi opinión, muy grave. Algunos triunfos marginales de la oposición. Si nosotros revisamos con mucho cuidado, pues la mayoría de las diputaciones que tienen los partidos de la oposición son de representación proporcional, pero ese mismo fenómeno está también en los congresos de los estados. La mayoría de los congresos de los estados tienen a Morena como el partido que gana todas las diputaciones de mayoría relativa. Pues veamos el caso de Veracruz, absolutamente todas las diputaciones de mayoría las ganaron, Oaxaca es otro caso, y así sucesivamente. Entonces, si desaparecemos las plurinominales, pues entonces habría un solo partido, en este caso la coyuntura llevaría a Morena, pero pues ni con Morena ni con ningún otro partido sería deseable que lo tuviésemos de esa manera. Y luego, por otro lado, pues digamos, en un esquema de gobierno como el que tiene López Obrador, pues sería mucho más fácil para él poder sacar estas reformas que para él son fundamentales. Ya vimos el desenlace que está teniendo el tema de la reforma eléctrica y la forma en que el presidente pues está presionando para que algunos diputados del PRI o del PAN se rebelen y le den los votos que le permiten sacar adelante la reforma eléctrica. Yo creo que no sería adecuado. A mí me gusta más esta idea que se ha manejado y la expresó con mucha pulcritud Paco Burgoa de que en lugar de que tengamos un sistema mixto, pues mejor vayamos directamente hacia un esquema de representación proporcional pura. ¿Qué porcentaje de votos sacó cada partido en una elección? Pues ese que sea el número de las curules, porque al final de cuentas, este sistema mixto con preponderante mayoritario, pues de todas maneras ha buscado
que en la medida de lo posible el porcentaje de las curules o de los escaños sea lo más cercano al porcentaje de los votos que los partidos han sacado. Y yo creo que en el caso del Senado sí hay una serie de situaciones ahí que habría que revisar. Yo en lo personal no soy partidario de la primera minoría, lo quiero decir con toda claridad. Me parece a mí, cuando se hizo esta modificación, pues fue un poquito... 89. fue, 89. sí, es Se hizo en correcto. 89. Se hizo en Porque 89. yo recibí un mensaje del presidente del PRI entonces. Me dijo, es una concesión al PAN. Punto. Ustedes, la izquierda, no tiene nada que ver con eso. Porque el PAN era generalmente el que tenía la primera mayoría. Es un asunto coyuntural y debió haber desaparecido. Fue un paso a favor de la corriente de derecha. Pues sí, y el detalle está en que si desaparecemos las plurinominales, pues ni siquiera podríamos transitar hacia un sistema bipartidista como está actualmente hoy la correlación de fuerzas en el país. Al contrario, me parece que, insisto, pues sería monocolor la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y luego todavía los congresos. Una reforma constitucional sería absolutamente fácil. Es decir, tendría simplemente que ocurrírsele al presidente de la República mandar una iniciativa de reforma constitucional, la aprueban sin mayores complicaciones en las cámaras y luego se va a los congresos donde igual sería un asunto de trámite. Entonces, yo pienso que sería inadecuado. Me gusta más la idea de que pudiéramos transitar hacia un esquema de representación proporcional pura donde el porcentaje de los votos sea congruente con el número, con el porcentaje de las curules o de los escaños que tengan los partidos políticos, pero la representación al final de cuentas, desde que se instauraron en el 63 los diputados de partido, siempre se ha tendido a que exista una representación de los diversos grupos de la sociedad. Que si los partidos hoy día representan o no a la sociedad, ese es un tema que los partidos tienen que resolver y es un tema donde los partidos políticos se tienen que aplicar para tener de nueva cuenta esa capacidad de representación y esa capacidad de canalizar la demanda social. Pero hoy día a mí me parece que la representación proporcional, desaparecerla, significaría lisa y llanamente hacer nugatoria la posibilidad de que los diversos grupos de la sociedad estén de alguna manera representados en los congresos, obviamente en el nacional y en cada uno de los congresos de los estados. Creo, en consecuencia, que nos convendría más analizar con mucho más cuidado esta situación y evidentemente, si se quiere hacer una reforma en ese sentido, pues entonces pensar más bien en una representación proporcional exacta, que sería lo más adecuado. De otra manera, pues entonces vamos a tener, si ya hay visos de un sistema absolutamente dictatorial y populista como el que tiene ahora López Obrador, pues a mí me parece que ya formalizar por la vía de la desaparición de las pluris sería hacerle mucho más sencillo, quizá ya no a López Obrador, pero sí a quien siga, si es que Morena continúa con la mayoría y gana de nueva cuenta la presidencia de la República. Dictadura populista. Se va a hacer célebre tu frase. Dictadura populista. Bueno, ya lo dijiste. Bueno, Andrés Manuel se dirige a las grandes masas que no saben de esto. ¿Y qué ofrece? Menos dinero al INE, menos diputados y menos senadores. Son muchos que los diputados, los mismos que tiene la Asamblea Popular China. Pues sí, yo le mando cifras, pero en fin, el tema no es el tamaño, sino el tema es el método. Tú has dicho 2 veces, y yo estoy de acuerdo, que es mejor fórmula el de lista nacional, que es el de España, ¿entiendes? Lista nacional. Nosotros podemos ser lista distrital, sí, para que fuera más equitativo en su conjunto. España funciona con lista nacional. Tienes el número de votos y los distribuyes los diputados. Pero hay una fórmula, es que yo he estudiado mucho este tema, perdón, en que tú puedes tener en la Cámara de Diputados, votar en distrito y que sea el mismo resultado exactamente. ¿Cómo? Es un sistema de repechaje. Tú primero tomas el universo electoral, vale 100. Luego ves cuál es el porcentaje de cada partido antes de asignar. Bueno, que tiene el 21% uno,
tiene el 32% otro, el 8% otro, y ya dices, a este le toca el 8%, del mismo, exactamente la proporción de votos que haya tenido. Y lo vas distribuyendo, su voto en distrito, al que tiene más, primero surtes al que más porcentaje tiene, y los otros los vas distribuyendo entre los que están más votados en su circunscripción. Te da los más votados en circunscripción que no tuvieron la mayoría en la circunscripción, les va distribuyendo todos sus cargos hasta que llegue al 15%. Y hay una distribución perfecta. Es cuestión de imaginación electoral. Cada vez hay más sistemas electorales en el mundo. No es que vayamos a copiar, pero hay, por ejemplo, una aplicación, quiero decir, del Consejo para la Democracia, en el Consejo de Europa, que pete la aplicación y dice sistemas electorales. Esto, te salen todos. Sistema federal, salen todos. La Suprema Corte, te sale todo. Es cuestión de ponerse a estudiar los métodos que hay. Pero todos estamos de acuerdo en que debe respetarse la proporcionalidad, no el método, la proporcionalidad. Lista nacional, lo que sea, son métodos para llegar a eso. Si encontramos mejores, pues te encontramos mejores. Ahora, yo quiero decir que salió en un periódico el porcentaje que actualmente tiene Morena, creo que es un 55%, y sus aliados. Y si tuviera el sistema electoral que propone, tendría 75%, ¿no? Que le permitiera reformar la Constitución cuando le diera la gana. Es lo muy peligroso esta propuesta, que desde luego no debe pasar. Bueno. ¿Qué piensas de todo esto, Paco? Pues indudablemente las propuestas de López Obrador son propuestas populistas. Creo que lejos de tener un rigor, un análisis técnico jurídico para realmente determinar cuál es la viabilidad del sistema electoral que necesita el país, sabemos que las instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral, pues no es una institución perfecta, es perfectible como todas las instituciones. Ahí estaríamos de acuerdo en que se hagan propuestas para fortalecer el INE, todo nuestro sistema electoral, para fortalecer también el poder legislativo, también se requiere ahí una reforma al poder legislativo. Pero el hecho de las propuestas que presenta el presidente López Obrador, pues son propuestas prácticamente para continuar abonando con el linchamiento a las autoridades electorales, a los consejeros del INE, a los magistrados electorales, pues prácticamente a todos aquellos altos servidores públicos que en su caso no están de alguna forma avalando las decisiones del presidente López Obrador. Entonces es cuando hace este tipo de propuestas, que aunque todavía no es una propuesta formal, pues finalmente para la opinión pública, para el debate nacional, sí está originando que se esté generando todo este linchamiento, lo cual me parece inadmisible. Si bien es cierto, el presidente de la República tiene la facultad de proponer las distintas iniciativas de reforma constitucional, cuando menos esperaríamos que sea un análisis serio, que realmente desde la Consejería Jurídica de la Presidencia puedan hacer análisis que les permita tomar decisiones, pero que sean decisiones serias, no sean decisiones viscerales, que en su caso, pues lo único que están abonando es a la destrucción de nuestra democracia, al debilitamiento de nuestra democracia constitucional, lo cual de ninguna forma creo que debemos de permitirlo. Creo que desde la academia, desde los analistas políticos como tú, Porfirio, y cualquier otras personas que realmente desde la sociedad civil estamos pues en contra de ese tipo de propuestas, cuando menos debemos de seguir promoviendo nuestra voz, nuestra opinión, para efectos de que cuando menos sean escuchadas en la mayoría de las personas que, como comentabas, Porfirio, pues no tienen los conocimientos jurídicos para saber si está bien o está mal. El hecho de pensar en que se va a elegir por voto popular a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral o magistrados electorales, pues es una locura. Se requieren perfiles que son especialistas en estas materias y no son solamente por aclamación popular, porque finalmente tanto los consejeros y magistrados electorales
lo que tienen que hacer es cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes que de ella emanan y de ninguna forma pues estar siguiendo el modelo del presidente, que ya lo comentaba en días pasados, que eso de que la ley es puro cuento, lo cual de ninguna forma él debería de hacerlo, es el titular de un poder. Entonces, el hecho de pensar en que los magistrados y los consejeros se deban a las mayorías, se deban al voto popular, pues iría en contra de lo que es su función. Y la función es cumplir con lo que dice la Constitución y en su caso también defender desde las facultades que tienen los consejeros y los magistrados electorales, defender la Constitución y las leyes. De ahí que todo este debate y reflexiones que nos está dando estas propuestas de momento inacabadas del presidente, pues ojalá que solamente sean solo eso. Y para poder, en su caso, pues concentrarnos en otros temas que también requiere de atención nacional. Oye, pues yo estoy de acuerdo contigo. Sabrán una cosa, dijiste la academia y los especialistas. Yo soy académico en receso, pero voy a volver a anuncio en menos de 3 meses. No he tenido tiempo en la UNAM. ¡Qué maravilla! Un taller especial que se está haciendo. Yo di en conjunto 35 años de clases sobre estos temas. Mi curso era Sistema Político Mexicano en la UNAM y Gobierno y Proceso Político en México en el CONEX. Es que vuelvo a la academia. Yo vengo a la academia. Me prestaron para la vida pública. Me prestaron para la vida pública. Fue mi segunda vocación. Oye, ¿qué piensas de todo esto? Sí, en el orden que vamos. Mira, es interesantísimo. Sí, gracias, Porfirio. Es interesantísimo. Bueno, primero que nada, festejo tu regreso. Más que un préstamo, a mí me sonó una hipoteca, porque fue como por mucho tiempo, mi querido Porfirio. pero qué gusto siempre compartir contigo reflexiones en todos los ámbitos, chiquitos, grandotes, como tú lo sabes. A ver, yo creo, de lo que mis colegas aquí han dicho en la mesa, tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, si bien los procesos de reforma electoral en países con las características como el nuestro, no hay que tenerles miedo. Me parece que la reforma electoral es un proceso hasta cierto punto natural de ajuste, de cambio, de una dinámica política muy acelerada en sociedades que pues, han seguido incluso creciendo demográficamente y eso va teniendo repercusiones en las fuerzas políticas, en lo que necesitamos y en este proceso de consolidación democrática. Hay que tener cuidado de que esas reformas, de que esos procesos de reforma electoral sí sean incluyentes y sí sean lo suficientemente profundos para que verdaderamente logren mejorar lo que tenemos y no que sean retrocesos sobre lo que se ha construido. En general, eso podríamos aplicarlo a cualquier tipo de proceso, pero creo que la reforma electoral en ese sentido tiene sus propias características y como digo, no hay que tenerle miedo. Yo creo que cada cierto tiempo el país lo ha necesitado y lo seguirá necesitando todavía por algún tiempo más. Sin embargo, creo que en esta en particular, estas propuestas que simplemente soltó, como ya lo decían hace rato, con este ánimo tropical, el presidente de la República, probablemente con un mal sentido, se pone en un contexto muy delicado. Si vemos lo que está pasando en estos días, la presión que se ejerció desde la presidencia de la República hacia la Suprema Corte de Justicia por lo que ahorita en este momento están discutiendo, que es la ley de la industria eléctrica. Es decir, un órgano de control, quizá el máximo órgano de control que tiene nuestro sistema constitucional, como es la Suprema Corte de Justicia en su papel de tribunal constitucional, con toda la presión de la presidencia para que vayan a mantener una ley que a todas luces tiene puntos que son inconstitucionales. Desde el púlpito que creó López Obrador, que son estas mañaneras para mandar mensajes y poner agenda, hasta la visita ayer muy extraña, que supongo que porque trataba de esconderse, que no lo vieran, del secretario de Gobernación a las oficinas de Saldívar en la Corte, pues claramente hay una presión ahí muy fuerte contra la Corte. Y por otro lado, también estos días, pues viene todo este ejercicio de revocación de mandato, que donde creo que no nos queda duda que uno de los objetivos que tiene, mucho más que para lo que se supone que es la figura, pues es consolidar esta andanada en contra de las autoridades electorales que ya lleva mucho tiempo y que se ha intensificado en los últimos días. Entonces son los órganos de control. Son los órganos de control los que al presidente no le gustan,
no le gustan órganos que le ponen un alto, así de sencillo, perdón que lo diga, y eso no habla nada bien pues, de ciertas características de este régimen, ¿no? Y el tema justamente que ahora estábamos platicando, ya de manera otra vez muy particular, de desaparecer a los diputados de representación proporcional, pues claramente lo que quiere desaparecer son los diputados de oposición que no le dejan llevar a cabo sus reformas constitucionales, ¿no? Porque al final del día, pues es ahí donde se le presenta de frente que no cuenta con la mayoría necesaria para poder llevar a cabo este tipo de reformas. Yo creo, la verdad de las cosas, es que la representación proporcional en México sigue siendo más que necesaria. Lo que tendríamos en todo caso que modificar, y ahí sí creo, por ejemplo, que hay un tema de reforma electoral pendiente en México, es una mucha mejor regulación de la vida de los partidos políticos. La verdad de las cosas es que la regulación a los partidos políticos, pues sí deja mucho que desear hoy en la situación en la que vive el país, deja muchísimo que desear, ¿no? Todo el tema de que simplemente por respeto a no meterse en la vida interna de los partidos, les dejamos que tengan, por ejemplo, estos procesos de democracia interna, pero básicamente ahí cabe casi todo, y me refiero, por ejemplo, a las encuestas de Morena para elegir a dirigentes, para elegir a candidatos, pues, o sea, creo que ahí hay un campo muy interesante donde sí podríamos centrar la atención de una necesaria reforma electoral. Creo también, y obviamente para hacer a los partidos mucho más responsables frente a su electorado, para que se unan, para que verdaderamente tengan un acceso mucho más cercano con la ciudadanía, cosa que hoy por hoy, pues la verdad es que hay partidos, por no decir todos, hay partidos que lo que piense o no la ciudadanía no es algo que les preocupe demasiado, ¿no? Eso por una parte, y tengo un tema que es fundamental. Otro que nos hace pensar que la representación proporcional sigue siendo necesarísima, pues seguimos teniendo estructuras de partidos corporativistas, digo, para ojo, Morena, ¿no? Que mueve masas, la concentración del día de ayer con los camiones llegando, en fin, pues que nos habla todavía de características muy particulares de nuestro sistema político y de nuestra democracia. Hace falta todavía avanzar muchísimo para contar con una ciudadanía toda, me refiero, libre, que pueda tomar sus decisiones sin estar sujeta a ningún tipo de presión, intercambios de ningún tipo. Y eso pues es importantísimo tenerlo en el radar. Mientras esto siga siendo así, pues necesitamos sistemas como el que tenemos, que le abra las puertas a los partidos de oposición, porque de otra manera, como ya también lo decían con toda claridad, porque de otra manera vamos otra vez a subirnos a un tren de partido único. Y pues francamente creo que en las condiciones de las democracias actuales eso ya está totalmente pasado del lugar, ¿no? Hay que tener cuidado porque sí es una reforma como las otras propuestas que traen intención muy clara y no son las mejores intenciones desde la perspectiva de qué se debe mejorar en la democracia. Yo creo que si queremos hablar de reforma electoral, se puede hablar. Seguramente Marco también debe tener temas que él sabe que hay que ya darle una ajustadita, una mejoradita. Yo en lo personal en los últimos tiempos he estado muy metido con temas, por ejemplo, de justicia electoral. Creo que al Tribunal Electoral ya también hace falta pensar modificaciones que lo fortalezcan, pero en ese sentido, que no son necesariamente los temas anunciados por el presidente, ¿no? Bueno, nos quedan 3 minutos. Tendríamos 1 minuto para cada uno porque el tiempo se nos fue. Simplemente quiero decir, no va a tener, en mi criterio, mayoría constitucional la propuesta del presidente. Pero como dijo Hugo, hay otros temas que no tocan, que son muy importantes. Yo creo que la academia, en principio, y representantes de los partidos, debiéramos formular una contrapropuesta. Ahora, alcanzar mayoría calificada es más difícil, pero trabajar en una contrapropuesta. Yo te pido que pienses. Paco. Sí, digo, aquí solamente esta reflexión hacia el presidente de la República, el hecho de recordarle que él se comprometió cuando tomó protesta en el Congreso, que tú eras presidente del Congreso, de hacer cumplir la Constitución. Solamente con que él se abocara a ello y no estar atacando las instituciones, atacando al Poder Judicial, a la Suprema Corte, al Instituto Electoral, al Tribunal Electoral, es decir, a todos los órganos controles autónomos. Entonces, ojalá que el presidente realmente, propuestas que haga, pues sean con ayuda de todas esas instancias, con el propósito de fortalecerlas y no de debilitarlas. Bueno, estamos hablando de lo mismo
en el programa anterior sobre el asunto laboral. Basta que cumpla la Constitución. Oye, Marco Antonio, ¿dónde andas? Aquí estoy. Oye, da unas palabras finales. Sí, yo pienso que reformar al sistema electoral, pues no solamente es pertinente, es necesario, por supuesto. Hay nuevas realidades que tienen que ser reguladas. Yo pienso básicamente en que hay que sincronizar los calendarios electorales. Absolutamente todos los códigos de los estados tienen inicios de procesos distintos, intercampañas, campañas que se traslapan sobre las federales y viceversa. Creo también que se tendría que pensar en un esquema para democratizar realmente la vida interna de los partidos, donde la selección de los candidatos y de los dirigentes, pues quizá tenga un mecanismo mucho más democrático que lo que tienen actualmente. Pienso también en que el tema de reducir costos está directamente asociado a la posibilidad de incluir aplicaciones tecnológicas. Ahí está pendiente la discusión sobre el tema del voto electrónico. Y también me parece que tendríamos, a partir de que se pudiera diseñar un esquema de voto electrónico, pues que replantear muchos componentes del sistema electoral. Pienso que la reducción de dinero también está asociada un poco a la revisión del financiamiento público de los partidos, dado que los partidos políticos invierten una buena parte de sus recursos en pago de multas y cosas de esta naturaleza. Entonces, creo que sí hay materia para hacer una reforma electoral de otras características, menos con el estómago y más pensando en la necesidad de que el sistema electoral se vuelva más funcional a la realidad que estamos viviendo en este momento. Bueno, hemos llegado al fin del programa. Yo les quiero agradecer a todos su presencia. Creo que ha sido sumamente constructivo e indicativo. Pienso, para terminar, que los trazos que dibujó el presidente son un exabrupto. Tú dices que viene del estómago. Yo tengo una famosa frase del fundador del surrealismo, André Breton. Decía, el surrealismo es que la palabra nazca en la boca. Desde luego que no nació en el cerebro. Muchas gracias. Hay momentos en que